Como pueden ver ustedes, hay 11 documentos, ¿sí? De los cuales ahora sí que dependiendo del interés se necesita que los abran tantito y vayan viendo de qué se trata. Ahí lo dice al principio, es una iniciativa de 1934, es una propuesta. Bueno, ahí están todos los documentos, del 1 al 11, los que pueden ustedes consultar como documento escrito, y después vienen unas fotografías también de la época. Entonces, en cada una de las mesas, ya ustedes pueden elegir el documento o la imagen, o bien pueden combinar, se pueden poner de acuerdo si en una mesa analizan solamente una fuente con un formato, o bien analizan por parejas o por trinas o por binas, y para que esto resulte un poquito más dinámico, nosotros no quisimos decirle a tal mesa tal documento, sino que justo estamos diciendo que el origen o el antecedente que señalaba Martín antes es que haya ese interés, esa curiosidad por conocer determinada fuente de acuerdo a la época. Y también tienen instalados los formatos que ustedes quieran utilizar. Ya ven el rato que nos llevó leer un documento y empezar a hacer algunas anotaciones. Entonces yo creo que aquí lo que debe quedarnos bien claro es que no nos vamos a inventar la información, ni vamos a hacer deducciones todavía en este momento, sino que nos vamos a pegar estrictamente al contenido, al texto de la fuente. Entonces, pues vamos a empezar este trabajo. ¿Qué otras fuentes pueden relacionarse con la fuente analizada y a qué otras fuentes remite? Bueno, ¿qué otras fuentes pueden relacionarse? Pueden relacionarse fotografías de la época, el plan de estudios de la educación socialista y libros de historia, más no remite a otras fuentes el mismo documento. ¿Qué importancia tiene la fuente como registro del pasado? Se nota el conflicto que vivieron los profesores durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y las ideologías que chocaron. Ese fue el documento de evidencia histórica. Elaborar una breve narración, bueno, esa la pasé. ¿Qué ocurrió durante el proceso de implantación, desarrollo y derogación de la educación socialista? Hubo reacción del clero y se manifestó a través de homicidios a maestros que estaban de acuerdo con este tipo de educación. ¿Cuáles eran los contextos internacionales y nacionales que permitieron que se implantara en México la educación socialista? Había un capitalismo de corte imperialista, el fascismo, el socialismo ruso y la lucha contra el fanatismo. ¿Por qué impulsaron dicho proyecto algunos actores y otros lo rechazaron? Dependiendo de las ideologías y las afectaciones o beneficios que pueden tener, los actores apoyan o rechazan estos proyectos. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones, tanto en el plano nacional como internacional, que llevaron a la derogación de la educación socialista? Los intereses internacionales, además de tener como vecino a Estados Unidos, principal país capitalista, llevaron a la derogación de la educación socialista, evitar conflictos entre los países, como lo vive en la actualidad
Cuba y en su momento la URSS y China. Y aquí esta última parte, yo creo que ahí invita más bien a una investigación sobre qué es lo que ha permanecido de este tipo de educación en la actualidad. Nada más. Bien, sobre todo esta última parte se trata de hacer la relación o establecer la relación entre el pasado y el presente, ¿verdad? O sea, de antes, ¿qué sigue vigente ahora en la actualidad? No sé si quisieran hacer algún comentario con respecto a lo que está presentando la maestra. ¿Algún otro equipo, alguna otra VINA trabajó esta fuente histórica? Nosotros, pero con el otro documento. Sí. Pero para saber, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, a la maestra afortunadamente se retomó también el último de los apartados, el último de los formatos, en el número que se refiere al número 6 y que se trata ya de elaborar algunas conclusiones y viene ahí una especie como de indicadores para incluso seguir con el análisis, ¿verdad? Lo único que dice que le faltó fue ahora sí que redactar una narrativa ya con todos los elementos que tenía. Había estado en esa posibilidad. Pero a ver, vámonos a lo histórico. ¿Ustedes estarían de acuerdo o sí tienen esa información de lo que ocurrió? Yo de pronto sí reconozco que esta fuente pertenece a Michoacán y que sí, ahorita que lo están mencionando, al maestro en cuestión, al director de la escuela, Hilario Reyes, su segundo apellido era Garibaldi y sí me tocó conocerlo. Después fue director del Instituto de Capacitación, se acordarán ustedes que hubo esa institución también en todo el país y que bueno, fue ahí donde yo supe que era el director. De joven pues debe haber estado allá de director. El formato que nosotros utilizamos como fuente primaria, para anotar los datos de la fuente primaria, se llama importancia o relevancia histórica. Y bueno, consideramos que este documento, esta carta que dirige el director de la escuela primaria de Arteaga, Michoacán, al presidente Cárdenas, pues es una fuente primaria y tiene una importancia histórica. La fecha en la que se produjo esta fuente es en México, Distrito Federal, el 20 de agosto de 1935 y el autor es el oficial Esteban García, que firma el documento por ausencia del oficial mayor, y el destinatario de la carta es el gobernador del estado de Michoacán. La intención o propósito por el que se fue elaborada esta carta: hacer del conocimiento al presidente de la República sobre las amenazas hechas por el sacerdote Jiménez de Arteaga, Michoacán, a los pobladores del lugar, ya no solamente al director o a los maestros de la escuela, porque en la carta dice que estas amenazas fueron hechas en la misa matinal en el pueblo. Entonces ya no solamente fue a los maestros, sino fue en general a toda la población. Y en el contenido, bueno, rescatamos la fecha, que fue el 11 de agosto, en la cual se celebró la asamblea en donde los padres de familia aceptan la implementación de la escuela socialista y por ese hecho fueron amenazados por el sacerdote de esa comunidad, que les daba 3 días ahí para evacuar la zona o se atuvieran a las consecuencias. Entonces consideramos que el evento es importante como un hecho histórico dentro de la memoria colectiva, yo creo, pues principalmente para el pueblo de Michoacán y para el pueblo mexicano en general, ¿no?
Y ahí tenemos la transcripción del fragmento de la carta, lo que hace saber el director de la escuela al señor presidente de la República y le dice: hacemos de su conocimiento, claro que se los voy a leer en tiempo actual porque ahí en el documento se redacta como si fuera un telegrama donde se cortan palabras, ¿sí? Y ustedes encontrarán incluyendo algunos errores de ortografía, pero bueno, así se escribía antes. Hacemos su conocimiento, fecha 10, verifíquese, reunión padres de familia, aceptando escuela socialista de fecha 11/11. Sacerdote Jiménez, sin licencia de ejercicio, en sermón matinal arengó feligreses amenazándolos de excomulgarlos si mandasen hijos a la escuela, haciendo ataques al gobierno constitucional que ya se había erigido en aquel tiempo, dándonos un plazo de 3 días para salir de este lugar. De lo contrario, amenazamos a ahorcarnos, o sea, los amenazaba con ahorcarlos. Ruego preste atención, asunto contrario, seremos víctimas reaccionarios. Eso le manda a decir el director de la escuela primaria al señor presidente de la República. Esa es transcripción del documento. Y luego dice: describa el impacto que tiene este suceso, pues es la desestabilización social que puede provocar en la comunidad, en el pueblo, ¿no? De Arteaga, Michoacán. El criterio de importancia sí lo tiene. Y bueno, aquí también nos pide transcribir una parte del fragmento donde se cita o se da la situación de relevancia, ¿no? Sobre todo por las amenazas que se le estaban haciendo a la comunidad. ¿Por qué dice esta fuente tiene importancia histórica? Primero, yo creo que por el hecho mismo de la institución de la escuela socialista, que no comulgaba con los intereses religiosos o políticos de aquella época. Y luego, bueno, por la afectación al pueblo, a la comunidad o a la sociedad, ¿no? Y también porque nos ubica en un contexto de aquella época histórica para comprender los problemas educativos que ya se vivían desde entonces. Y consideramos que sí tiene un criterio de profundidad. Y bueno, rescatamos ahí la transcripción del documento donde se refuerza o se señala este criterio de profundidad, en donde dice que le insiste al señor presidente que por favor tome cartas en el asunto, porque de lo contrario el pueblo no se quedará con los brazos cruzados, ¿verdad? Que van a reaccionar también ante esas amenazas ya recibidas. Y esto, bueno, sabemos que puede trastocar un fondo social muy fuerte y que puede derivar en una lucha o en una guerra más profunda, ¿no? Y criterio de durabilidad, aquí no le pusimos si sí o no porque desconocemos, no tenemos otras fuentes donde consultar la información, pero vemos que el oficio, cuando lo manda el director de la escuela, a los 8 días ya tiene respuesta. Y nos quedamos sorprendidos porque en aquel tiempo, a pesar de que no existía el correo aéreo, pues sí llegó muy rápido. A los 8 días ya tenían la respuesta. Entonces, nada más pusimos ahí las fechas de cuándo se emite la primera carta al presidente y cuándo se le da respuesta por parte de Gobernación. ¿De qué proceso histórico forma parte este evento o persona? Pues de aquí, de la época del cardenismo, cuando se instituye o cuando se le gana la presidencia por parte de Lázaro Cárdenas y cuando se fundamenta o se da pie a la implementación de la escuela socialista. Eso es todo, creo. Gracias. Bien, maestra, pareciera que al principio hay así como que ciertas contradicciones en cuanto a los datos de la carta. No sé si tengan la carta por ahí. ¿Y lo que usted hoy presentaba? Sí. ¿Sí?
Sí, ahí describía que el día 10 había sido la reunión de los maestros con los padres de familia, el día 11 la misa, y el día 12 habían emitido una carta solicitando el apoyo porque estaban amenazados. Así hubo unos datos, no sé qué tan relevante sea eso, pero sí hubo cambio en los datos. Ajá. Sí, entonces miren, ahí está la carta, está el destinatario, está la fecha, quién la firma, y eso nos permite otra vez recurrir para registrar los datos que realmente nos está aportando la carta, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo, dice el señor Hilario Reyes, director de la Escuela Federal de Arteaga de ese estado, en mensaje dirigido al presidente de la República con fecha 12 del actual, dice, o sea, ahí nos da a entender que quien elaboró la carta sí es el director de la escuela. ¿Ustedes tienen el mismo dato? Sí. Sí, bien. A ver, entonces, le bajan tantito para que… Ajá. Dice, hacemos su conocimiento, fecha 10, verificóse reunión, padres de familia, aceptando escuela socialista, y en fecha 11, sacerdote Jiménez, sin licencia ejercicio en sermón matinal, arengó feligreses, amenazándolos excomulgarlos, si mandasen hijos escuela, haciendo ataques gobierno constitucional, anónimos, dásenos plazo 3 días, salir este lugar, lo contrario, amenazanos, ahorcarnos. Ruego presten atención, asunto contrario seremos víctimas, reaccionarios. La maestra, la compañera Miriam utilizó el formato de evidencia y los compañeros están utilizando el formato de relevancia, ¿sí? Lo cual es diferente. Entonces, en ese sentido, ¿qué observación pueden hacer ustedes en relación a los dos formatos? A ver, maestros, miren, la pregunta que nos hace la maestra Rosalba es interesante. ¿Cuál de estos formatos aporta, o por medio de cuál de estos formatos obtenemos mayores datos, mayor información, más conocimiento? Si vemos uno del cual pudiéramos obtener más conocimiento con respecto a otro, ojo, estaríamos perdiendo el piso, porque cada uno de los formatos tiene una intencionalidad. ¿Qué estamos viendo? Que hay conceptos de segundo orden. Los conceptos de segundo orden, sin ver, a ver, ¿cuáles son? Aunque los digan en desorden. Díganos algunos. Causa, consecuencia. ¿Cuál? Causa y consecuencia. A ver, uno. ¿Qué otro? Así, sin el micrófono. ¿Cuál? Continuidad y cambio. Continuidad y cambio, hay otro, van dos. Acá la maestra nos está ganando, ¿eh? ¿Cuál otro? Empatía. ¿Cuál otro? Relevancia, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, dependiendo de estos conceptos de segundo orden, pues es lo que voy a obtener por medio de esos formatos. No sé si eso es claro. No es que uno tenga más, sino si yo lo que quiero es causa, consecuencia, si lo que quiero es relevancia, si lo que quiero es empatía, etcétera, pues son los formatos que me van a permitir obtener eso. ¿Sí? ¿Sí estaba quedando claro? Para poder definir qué documento es el más viable para el alumno en este caso, ¿no? A utilizar. Los dos pueden tener la misma importancia o relevancia. Sí. Vamos, depende. Por un lado. Y por otro, recuerden que esto es una propuesta que les estamos haciendo, pero al final de cuentas, y se les ha dicho en otros cursos, si en un momento dado ustedes consideran modificar el formato, ¿sí?, para mejor provecho, llamémosle de esta manera, con sus propios grupos, adelante. O sea, no son cosas cuadradas, no sé si está claro, o sea, pero esta es una idea de la cual se puede partir. Lo que sí es muy importante que no perdamos de vista los conceptos, pues, de segundo orden, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir poder ubicar qué es lo que queremos del objeto, en este caso de la fuente primaria. Maestro. Precisamente hacia allá iba mi comentario. La situación de que son formatos, son propuestas
y va a depender, como dijo la compañera, el objeto de estudio, el propósito de mi investigación, qué es lo que quiero yo encontrar, será en base a qué más le puedo agregar para poder hacer esa propuesta más completa. Porque por decir algo, a mí me resulta más interesante que la transcripción, ¿sí? Si es una transcripción, tendré un elemento ya con más calma. Si es que voy, por ejemplo, al archivo o otro lado, si hago una transcripción, tendré más elementos como para poder ya en casa, sentado, decir, bueno, me faltó esto, no alcanzaba a ver esto, un proceso de mayor análisis. Pero siento que sí parte mucho de esa propuesta. Claro. Nada más, un pequeño comentario más para no interrumpir más a la maestra Rosalba. ¿Por qué creen, se los pregunto así, digamos, abiertamente, ¿por qué creen que es conveniente, quito la palabra necesario de momento, conveniente que se haga o que estemos pidiendo en el formato hacer una transcripción del texto? Aunque sea editado, recuerden, ya vimos eso hace rato, pues, pero ¿por qué creen que sea necesario o importante, etcétera, poner esa transcripción? ¿Quién quisiera comentar? ¿Por qué se les ocurre que pudiera ser? Maestra. Sí. Bueno, porque en primera, es de importancia histórica y tienen que encontrar la evidencia de la importancia que se está encontrando en ese evento. Entonces también hay diferentes perspectivas de un mismo documento o de un mismo hecho. Entonces aquí, para demostrar la evidencia de esa importancia, tiene que transcribir en qué parte del documento está lo importante. Gracias. Fíjense, la palabra evidencia viene de vidente, y vidente no es de que vea el futuro, no, sino vidente es quien ve. Vidente es quien ve. Entonces estamos mostrando una evidencia. Si tú das una interpretación y yo doy otra, o tú dices que él dijo eso y yo digo otro, pero no tenemos el texto bien concreto ahí para poder leerlo, no hay una evidencia, un sustento concreto en el cual podamos nosotros llevar a cabo una discusión o una interpretación diferente. ¿Qué fue lo que hizo la maestra Rosalba? Precisamente eso. Digo, a ver, vamos a leerlo. Y se fue al texto. Cuando pusieron la carta hace un momentito, ¿no? Pusieron la carta y lo que hizo fue, vamos a leer la carta. Y la leyó textual. O sea, porque a lo mejor yo leí una cosa y así como lo leí, me lo imaginé o lo escribí. No, cuando ponemos la evidencia, ahí está, es evidente, no podemos decir que no, ahí está. Por eso es la importancia de transcribir el fragmento o la parte o la cita textual, digamos, para hacerlo claro, ¿sí? En la fotografía, ustedes lo tienen ahí en sus equipos, en su USB. Es una parcela escolar cultivada en el ejido de San Luis del municipio de Torreón, Coahuila, en el año escolar de 1938-1939, y está dirigida al presidente de la República, respetuosamente, la Sociedad de Padres de Familia. Esa es la imagen. Para hacer el análisis, nosotros trabajamos algunos indicadores, por ejemplo, quién es el autor, que puede ser real o probable, en dado caso que la imagen lo tenga. En este caso, tuvo que haber sido algún integrante de la Sociedad de Padres de Familia, porque es quien la dirige, o alguien que, por eso dice que es real o probable, ¿no? Lugar y fecha donde se realizó es el ejido de San Luis, municipio de Torreón, en Coahuila, en el año escolar de 1938 al 39. El tipo de imagen, se puede hacer análisis a partir del tipo de imagen. En este caso es una fotografía. O sea, puede ser diferentes tipos de imagen. El contexto histórico, yo ya sé que fue en 1938, entonces tengo que buscar el contexto histórico, de ahí es donde buscamos otras fuentes. Aquí ubicamos un periodo que es el 38, en este caso ya nos remitimos a una fuente que es de Coronel Alfredo 2002, que es de la Universidad Autónoma de Toluca, y bueno, nos hace una referencia de ese periodo. Y aquí pues encontramos que el presidente de la República en ese entonces era Lázaro Cárdenas, quiere decir que al que le enviaron la fotografía fue a Lázaro Cárdenas. En ese periodo también se dio la expropiación petrolera y la expropiación del ferrocarril en el 37. En ese ámbito político había lucha de dos grupos antagónicos, que en este caso era la sociedad de la burguesía y el proletariado. Cárdenas, para obtener un apoyo popular, se dedicó, dice, que a escuchar a la gente más pobre, a la gente del pueblo. También él estimuló agrupaciones de campesinos y obreros,
Y un elemento que encontramos en este artículo dice que promovió la organización de maestros para que se convirtieran en agentes de transformación social. Cuando estábamos leyendo esto, consideramos que ese puede ser un elemento porque le envían la foto al presidente. En ese periodo también se hizo el reparto de tierras y bueno, en este caso se ubica en el estado de Coahuila y encontramos que Coahuila era uno de los estados económicamente activos. Dijéramos para ubicar en el contexto histórico. Tendríamos que para hacer un análisis de la fotografía tenemos que hacer una descripción pormenorizada de los elementos que tienen que ser desde el color, los signos, los personajes, todo lo que veamos en la fotografía, dijéramos el contexto panorámico de la fotografía. Bueno, aquí nosotros consideramos que pues es una parcela escolar, porque primero nos lo está diciendo la fotografía o el pie de la fotografía. Y nos dimos cuenta que también esa fotografía se muestra, si ustedes la observan en sus equipos, se muestra abundante en cuanto a la vegetación. Quiere decir que estaba produciendo, dijéramos, era una producción adecuada. Abundante la siembra y en este caso, en tratar de identificar qué era lo que se sembraba, encontramos que eso era una zona donde se producía el algodón. Entonces, cuando estábamos viendo la imagen, no se alcanza a percibir muy bien, pero si ustedes lo observan, pueden percatarse de que se ven manchitas blancas en las plantas. Entonces, por eso nosotros dijimos que es algodón. También al fondo de la imagen se observan 15 árboles. Es un valle con un cielo despejado, con un sol intenso. Eso nos dimos cuenta que se ve un sol intenso por la sombra que proyecta. Incluso en una de las, bueno, aquí es la descripción, ya más adelante viene la otra parte donde hacemos nuestras opiniones. En donde se encuentran 17 niñas y 5 niños con edades que oscilan entre 8 y 12 años. Posan para la foto distribuidos entre las plantas. Nosotros veíamos que normalmente cuando tomamos una foto posamos en grupo y nos juntamos, y aquí no. Aquí están como que distribuidos entre las plantas. También nos dimos cuenta que su vestimenta van con decoro. ¿Por qué decimos que con decoro? Si ustedes observan, hay niños que traen la camisa incluso bien abrochadita, se ve ahí cómo está abrochada. Se ven algunas niñas bien peinadas. Creo que una de las niñas es la única que no se ve muy peinada, pero todos los demás se observan así. Por eso ponemos que la mayoría está peinado para la ocasión. Se muestran serios, no hay sonrisas. Normalmente cuando nos tomamos una foto decíamos hay que decir whisky o pulque o lo que sea para que se nos vea la sonrisa, pero en este caso se ven serios. Uno de los niños se oculta una parte de su rostro entre las ramas de la siembra. O sea, pareciera que este niño no quisiera verse en la foto, o también puede ser que se oculta por el tamaño de la planta. Al fondo se perciben 2 personas, una de ellas va con sombrero y sobre un animal de carga. No sabemos si es en la fotografía no la tenemos de manera física, no alcanzamos a ver si es un burrito o si es un caballo o una mula, no sabemos, pero nosotros lo ponemos así, lo que estamos observando. Y también encontramos que delante de esa persona, al frente de esta va otra persona y va caminando, también ella trae sombrero. Bueno, aquí otro de los indicadores que dice los objetivos del autor. ¿Cuál podría ser el objetivo de haber tomado esa foto? Nosotros aquí, esto se trata de una deducción que hacemos nosotros. Por eso al interpretar imágenes tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros deducimos que la Sociedad de Padres de Familia envía una fotografía para presentar una evidencia del trabajo en la parcela escolar durante ese ciclo escolar. Nosotros lo deducimos que puede ser la finalidad con la cual se le envían al presidente. Sin embargo, también decíamos que puede ser que a lo mejor les tocó en el reparto de tierras y que pudo haber sido un ejemplo, ¿no? de que les tocó la tierra y bueno, ahí no podemos aseverar algo. Entonces nosotros decimos que esa pudo haber sido la más acercada o la más acertada. También en este guión de análisis de fotografías o de imágenes hay conceptos y los conceptos son las ideas centrales que nos presenta la imagen o la ilustración. Y nosotros consideramos que la primera es mostrar la evidencia del trabajo realizado por niñas y niñas de la escuela. Pero también puede mostrarse el trabajo de una escuela en general, porque quizás pudo haber sido solamente el grupo,
pero puede haber sido la escuela en general. Pretende que se observe la parcela en su totalidad, por eso decíamos que los niños se ven distribuidos, como que separados, y creemos que la intención es que se observe la parcela de manera, dijéramos, panorámica, porque si nada más quisiéramos que se observara a los niños, a lo mejor de fondo la parcela y pudieron haberse juntado, ¿no? Aunque también comentábamos que a lo mejor en aquel entonces no había muchos estudios sobre fotografía ni características, no se tomaban muchos elementos de esos como ahora ya se toma, ¿no? Y aquí nosotros, ya aquí es la interpretación o un comentario personal. Nosotros anotamos que se observan que los niños se preparan para que les tomaran la fotografía, no hay una actitud de alegría en ellos, posan para mostrar una evidencia al presidente de la República de la producción de la parcela. Sin embargo, creemos que el clima es un factor que puede influir en la seriedad con que los niños se muestran, porque se observa que está muy caluroso y puede ser que por eso estén serios los niños. Esa es una interpretación que nosotros hacemos a partir de la imagen. Bien, maestros, ¿qué opinan? Por ahí yo estoy viendo que muchos de ustedes tienen en las máquinas la fotografía, incluso con las maravillas que hacen estas máquinas, la hicieron más grande y se pueden mirar de otra manera ya los detalles. ¿Qué opinan ustedes de lo que comentaron los compañeros? Sobre todo en la primera parte cuando están describiendo esta fotografía. Ciertamente los niños se ven serios, que fueron puestos ahí por disposición del maestro posiblemente, pero por ejemplo desde mi percepción a lo mejor yo estaría pensando en la descripción de esa imagen como para decirle al señor presidente: estamos ya recuperando las tierras y estamos trabajando en ellas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho el momento y la situación que vive el maestro también en ese momento histórico, ¿no? Sí, si me permiten, por eso comentábamos, bueno, ahí no se escribió, pero lo habíamos mencionado anteriormente, que pudiera haber sido una característica o un elemento que pudiera dar explicación a esto, porque también mencionamos que un aspecto que promovió mucho Lázaro Cárdenas es que los maestros se convirtieran en agentes de transformación social, y eso lo mencionamos en lo que fue el contexto histórico.